Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, discurso del presidente Duque en instalación del Congreso tan aplaudido como contradictorio con los actos de su gobierno. De nuevo desplante Duque a la oposición, se retiró antes de su réplica y sus aliados les dieron la espalda a los oradores. Gran aplauso de los políticos a la policía mientras en la calle se manifestaban los ciudadanos. Manifestaciones pacíficas en el día y algunas violentas en la noche. Colombia está saliendo de su tercer pico COVID, pero ya teme el cuarto por cuenta de la variante Delta que azota a Europa. Y en los deportes, Germán Arango. Mónica, con el juego de softball entre Japón y Australia, comienzan esta noche las competencias oficiales en los Juegos Olímpicos de Tokio. Para Colombia, la actuación comienza el jueves en la noche con el tiro con arco recurvo. Con la victoria 1-0 de Alianza Petrolera sobre La Equidad, terminó la programación por la primera fecha de la Liga. Por supuesto, les tenemos la selección de los 5 mejores goles. Atención porque la prensa británica anuncia que Arsenal de Londres canceló su participación en la Florida Cup debido a rebrote de casos de COVID-19. En el torneo también están invitados el Everton de James, el Inter de Milán y Millonarios. Aquí está, esta es la imagen del día, el discurso presidencial de instalación de esta legislatura en el que el Congreso, en pleno, se levantó para respaldar la afirmación del presidente, según la cual la policía colombiana es ejemplo en derechos humanos. Y para respaldar a la propia fuerza pública, mientras tanto, en las calles de casi todas las ciudades capitales se desarrollaron marchas pacíficas en las que rechazaban la violencia de los cuerpos armados del Estado en la contención de protestas anteriores. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Germán Arango. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información hoy martes festivo. El presidente Duque instaló hoy el último periodo del actual Congreso de la República. Su discurso pareció buscar un efecto más electoral que el del éxito de los proyectos que su administración espera convertir en leyes. Juan Fernando Barona. Mónica, cada afirmación del presidente era aplaudida por las bancadas de su coalición, pero pocos observaron que sus frases contradecían los actos de su gobierno. Hoy el Congreso aplaudió más de lo normal en la instalación de la nueva legislatura por parte del presidente Duque. Los parlamentarios aplaudieron cada frase que pronunciaba el mandatario. También a los médicos y al sector salud que llevan 1 año y medio atendiendo pacientes COVID. Lo mismo sucedió con el efusivo reconocimiento a la fuerza pública. Pero según algunos observadores que pudieron ingresar al salón elíptico, puesto que a los periodistas y medios se les prohibió la entrada, no todo parecía espontáneo. Las cámaras oficiales únicas que estuvieron presentes solo permitían ver una parte del salón en la que estaba la bancada del uribismo, que inició siempre la ola de aplausos, y las otras bancadas de la coalición que la secundaban, mientras que los puestos de los congresistas de la oposición que no levantaban sus manos para aplaudir nunca se vieron en pantalla. Los aplausos para Duque se iniciaban en buena parte en el segundo piso, antiguo sitio de la prensa y que estuvo ocupada por policías y, al parecer, también por miembros de la Guardia Presidencial. Al margen de los aplausos, el discurso del presidente, de acuerdo con sus críticos, no tiene mucha relación con lo que ha hecho durante su gobierno. Quiero dejar claro que nuestro gobierno dejará un archipiélago moderno y una Providencia y Santa Catalina totalmente reconstruidas. Ese es mi compromiso personal. Como sociedad, debemos entender que el derecho a la protesta pacífica se protege, se respeta y se garantiza. Las instituciones republicanas existen justamente para evitar la concentración del poder. Y óiganmelo bien, los bloqueos no son cortes de ruta, los bloqueos son cortes de vida. No hacen valer ningún derecho, solo hacen valer la ambición de los agitadores que se quieren beneficiar del caos. La justicia social no es compatible con el autoritarismo.
Aunque el presidente Duque fue ovacionado por el Congreso, según dicen sus partidarios, como nunca antes a nadie se había aplaudido, las más recientes encuestas indican que tiene un índice de desaprobación del 76%, mientras que el ESMAD es rechazado por el 55% de los ciudadanos. Por segunda vez, la presidencia del Senado hizo la jugadita para burlar el derecho de la oposición a replicar el discurso presidencial. Duque se fue y los parlamentarios oficialistas les dieron la espalda a sus colegas que querían contradecir las afirmaciones del mandatario. Eduardo López Júquer. Mónica, Senado y Cámara también eligieron sus presidentes, entre los que ya estaban previstos, sin importar que ambos tuvieran familiares cercanos condenados por diversos delitos. En contraposición a los aplausos con que los parlamentarios de la coalición del gobierno avalaban cada frase del presidente, los discursos de réplica a los que tienen derecho los partidos de oposición adolecieron de la tensión y aún del respeto de los parlamentarios con sus colegas. Señores congresistas, por favor, ocupar sus curules. Más de una vez el senador Antonio Sanguino, vocero de una parte de la oposición, tuvo que parar su discurso y pedir orden en la sala. Con este desorden en el recinto es imposible que podamos. Observamos con preocupación un resquebrajamiento de la democracia y del Estado de Derecho. Por su parte, la representante María José Pizarro de la Colombia Humana señaló que Duque habló de un país diferente. Por dolor, por pobreza, por indiferencia, por mezquindad. Ese es el legado de este gobierno. Y por último, el senador del Partido Comunes, Jorge Torres Victoria, más conocido como Pablo Catatumbo, reclamó por el desplante a la oposición. Un saludo especial también al presidente ausente, que no quiere oír estos discursos de la oposición. Superadas las réplicas que nadie oyó por la segunda jugadita de un presidente del Congreso para burlar el estatuto de la oposición, cada una de las cámaras se dispuso a elegir a sus mesas directivas. Sí, juro. Con 93 votos de 101, el Senado eligió al conservador Juan Diego Gómez presidente de la corporación. Nadie mencionó que su padre fue condenado a 8 años de prisión por fraude procesal, falso testimonio y obtención de documento público falso para apropiarse de un predio urbano de 33.000 metros cuadrados en Bello, Antioquia. Seamos sinceros, no estamos en el mejor de los momentos. Con el voto de 130 representantes a la Cámara, esta eligió a Jennifer Arias como su presidenta. Tampoco importó que su padre hubiera sido condenado por homicidio y que uno de sus hermanos recibiera condena por narcotráfico en una corte de la Florida. Es un enorme reto, pero es un reto que habla de la verdadera justicia. En la tarde, el Senado protagonizó otro episodio de división. Las mayorías del gobierno vetaron la elección del petrista Gustavo Bolívar como segundo vicepresidente. 66 votos fueron depositados en blanco, lo que obligó a una nueva votación para la segunda vicepresidencia. Al final, Iván Name del Partido Verde fue el elegido, pero quedó planteada la división entre los opositores. Mientras el presidente conseguía el aplauso del Congreso al declarar que la Policía Nacional tiene los más altos estándares de derechos humanos, en las calles de Bogotá se vivían manifestaciones que reclamaban contra el abuso de la fuerza policial, pero no pudieron acceder a la Plaza de Bolívar. Víctor Ballestas. Mónica, y en vez de la serie de actos terroristas que la alcaldesa y la policía anunciaron para hoy, hubo un concierto por la paz en el que, por ejemplo, la cantante Andrea Echeverry pidió amor, respeto, tolerancia y nunca jamás bala para los manifestantes. Nuestra fuerza pública está sujeta a los más altos estándares en materia de derechos humanos. El poder público del Estado colombiano, representado en las ramas ejecutiva y legislativa, que se reunieron hoy en el Capitolio para darle apertura a la última legislatura de este periodo presidencial, pareció estar del lado contrario al mundo en que viven los ciudadanos que se han manifestado en las calles desde septiembre de 2019. ¡Fuerza pública! Hoy los manifestantes también se encontraban en las calles, muy cerca de la Plaza de Bolívar, en donde está el Congreso, pero les cerraron el paso para que no pudieran acceder a la reunión del gobierno con los congresistas.
Básicamente es lo mismo que hemos venido observando desde noviembre del 2019, en donde las protestas de la ciudadanía no son tomadas en consideración. Ellos deberían primero quitar el SMAT. El centro de Bogotá, clausurado por la alcaldía por los 4 costados, estuvo custodiado por la policía de vigilancia y por la fuerza disponible. A la prensa tampoco se le permitió el acceso ni a la Plaza de Bolívar ni al interior del Capitolio. Limita la narración periodística y conserva, digamos, la potencia institucional para mandar ese mensaje, un mensaje de unanimismo, como si fuera realmente el verdadero país dentro del cual vivimos. Sería infame no marchar hoy, porque es que es impresionante todo lo que está ocurriendo en este país. La anunciada transformación de la policía no ha sido suficiente para que los manifestantes crean en ella. Nadie, por vestirse de una manera distinta, adquiere, digamos, una particularidad. Paz y amor, respeto, tolerancia. Que no olvidemos a nuestros muertos, a nuestros jóvenes. Una confrontación Estado-sociedad alimentada en buena parte por el Estado y por su falta de deseo de dialogar. Para el director de estudios de seguridad de la Fundación Ideas para la Paz, el aparente desafío que el gobierno les planteó a los colombianos inconformes no se relaciona con su supuesta desconexión de la realidad, sino con el convencimiento de que la administración Duque ha hecho lo que corresponde y que la sociedad está equivocada 100%. O sea, ¿estamos locos, marica? Varias capitales y otros municipios colombianos tuvieron manifestaciones pacíficas durante el día. Sin embargo, al atardecer se presentaron confrontaciones con el ESMAD. Camilo Galán. Mónica, hubo enfrentamientos entre jóvenes de las primeras líneas y uniformados, sobre todo en Bogotá, Cali y Popayán. En las principales ciudades del país, miles de colombianos salieron a las calles para conmemorar el 20 de julio. Arengas, conciertos públicos, carteles y banderas se veían ondear pacíficamente a lo largo de las calles de las ciudades. Por la tarde, en algunos puntos de concentración, hubo enfrentamientos entre manifestantes y el ESMAD. En Bogotá, en la localidad de Usme y en inmediaciones del Portal Américas, se registraron las primeras alteraciones del orden público entre jóvenes de las primeras líneas y la policía. Desafortunadamente, por actos violentos y vandálicos, tuvimos que hacer una intervención en el Portal de las Américas y en Usme, pero esperamos que se retome la calma. En Popayán también se registraron manifestaciones con la fuerza pública en el sector de Campanario, donde se reportaron disturbios que han sido intervenidos por tanquetas de la policía. En Cali, en la Loma de la Cruz, en horas de la tarde, se grabaron estas imágenes de jóvenes contra uniformados que buscan retomar el control de la zona. Hace unos minutos, en cabeza del ministro de Defensa Diego Molano y el ministro del Interior Daniel Palacios, se entregó desde el puesto de mando unificado en Bogotá un balance general nacional de esta nueva jornada de manifestaciones en el país. Hoy le podemos decir al país que hemos tenido más de 195 actividades de manifestación pública, 119 concentraciones, 58 marchas y 18 movilizaciones. Estas actividades se han presentado en 95 municipios de 26 departamentos, incluyendo a Bogotá. En general, las manifestaciones que tuvieron lugar hoy en diferentes ciudades del país transcurrieron en calma. La presidenta de una ONG que se creó en el conflicto para buscar a los desaparecidos asumió la búsqueda de los jóvenes que después de participar en las protestas no volvieron a sus casas y ha encontrado a 2 muertos por ahogamiento. La policía, por su parte, ha negado tener participación en los hechos. Los caños y los ríos están siendo utilizados para abandonar, una vez ejecutados sumariamente, cuerpos de víctimas de desaparición forzada. Hace pocos días se confirmaron las muertes de 2 personas que habían sido reportadas como desaparecidas en Bogotá. Duan Felipe Barros, de 17 años, fue visto por última vez el 5 de junio participando en una protesta en el Portal de las Américas sin ser miembro de la primera línea. Aunque su cuerpo llegó al día siguiente a medicina legal, solo 35 días después, las autoridades confirmaron su deceso. La Policía Nacional, antes de que la Fiscalía le informara a la familia, ya estaba informando en un comunicado público
que Duván había sido encontrado muerto por inmersión, por ahogamiento. El cuerpo de Duván fue hallado en un canal de aguas que está ubicado en inmediaciones del Portal de las Américas. Aunque algunos testigos afirmaron que uniformados se lo habían llevado esa noche, la policía ha negado esa versión, que aún genera dudas para quienes estuvieron allí. Fue uno de los días más difíciles en cuanto a vulneraciones a los derechos humanos contra los manifestantes. El otro caso que se confirmó esta semana es el de Juan David Cuervo, de 24 años, quien trabajaba en un taller cerca a su casa en la localidad Usme, una zona donde se han registrado protestas pacíficas y enfrentamientos con la policía. Él pudo haber durado 3 o 4 días vivo. Casos similares en el marco de la protesta social que para los defensores de derechos humanos presentan un patrón de desaparición forzada que las autoridades catalogan como personas no localizadas, se han reportado en el Valle del Cauca, Antioquia, Bogotá y Pereira, según el reporte de la Fundación Nidia Erika Bautista. En general, la política ha sido de negación de la existencia de desapariciones forzadas. Para la Fundación, la situación podría complicarse en materia de desapariciones forzadas debido a las advertencias que han hecho las autoridades, tratando la protesta social como un tema de orden público, viendo a los manifestantes como un enemigo interno. El discurso presidencial frente a la policía, en cambio, fue para invitar a la institución a respetar las diferencias y una invitación a que esta, en su nueva era azul, sea la que sea, o sea, la que lleve a los colombianos fuera de la polarización. El tradicional desfile militar con que se conmemoraba el Día de la Independencia en el país no se realizó hoy por segundo año consecutivo. Según la versión oficial, la decisión de cancelar el evento tiene que ver con la pandemia, pero otras voces aseguran que la situación de orden público también tuvo que ver con su eliminación. Destacamento. Pero en cambio sí se hizo una parada en el recinto cerrado de la Escuela Militar de Cadete José María Córdoba, presidida por el presidente Iván Duque, quien fue a la llamada alma mater del Ejército después de instalar el Congreso. Los bloqueos son cortes de vida, no hacen valer ningún derecho, solo hacen valer la ambición de los agitadores. Su discurso ante los uniformados tuvo un tono más bajo al del Capitolio. Tiene que ser esto una oportunidad para liberarnos de la polarización política que golpea a todo el planeta. Pero fue evidente la intención del presidente de aprovechar esta fecha preelectoral para atacar a la oposición sin mencionar a nadie en particular, aunque muchos pensaron que se refería a un grupo específico, el más crítico de su gestión. Cuando vemos que muchos pretenden el camino fácil de incendiar sociedades, fracturarlas y sembrar el odio, para cabalgar en ese camino de apología a la destrucción hacia sus pretensiones electorales. El mandatario usó un tono conciliador, aunque no todos le creyeron. Más allá de cualquier ideología, sobre todo somos colombianos. Que más allá de cualquier militancia política, somos colombianos. En la celebración del Día de la Independencia marcharon 700 cadetes y se desarrolló una revista de aeronaves A-29, T-6 y CAFIR. Sin cambiar el impuesto a las rentas de capital, ni al patrimonio, ni a las herencias y sin la actualización catastral que pedían los expertos, el proyecto de la reforma tributaria fue radicada por el gobierno en el Congreso. Juliana Ramírez. Mónica, en cambio, el proyecto contiene cláusulas de lo que se llama la normalización tributaria, que le permitirá legalizar su dinero en el país a quienes lo han mantenido por fuera. El gobierno radicó hoy en el Congreso su proyecto de ley de reforma tributaria con el que espera recaudar 15,1 billones de pesos. Nos apretamos el cinturón, austeridad en el gasto público, lucha contra la evasión fiscal y acudir al sentido solidario del sector empresarial que levantó la mano a decir desmontemos parte de los beneficios de la ley de crecimiento del 19. La tarifa corporativa de renta pasará de 30 a 35%, excepto para el sector financiero que quedará de 38%. Cuando se trate de valores de renta fija, se bajará la retención en la fuente de 5% a 0%, con lo que se espera traer al país flujo de capital que mitigue un poco la caída del grado de inversión. El mayor recaudo que se puede lograr es a través de las rentas de capital. Eso no se tocó. Tampoco se tocó el impuesto al patrimonio, el impuesto a las herencias y la actualización catastral. Eso hubiera generado muchísimo más recaudo
y hubiera sido mucho más progresivo. La reforma tributaria creará el registro único de beneficiarios finales, que busca conocer con certeza quiénes son los dueños de las empresas. Según el Observatorio Fiscal de la Universidad Nacional, solo en 2018 más de 100.000 empresas declararon recibir dividendos no constitutivos de renta por más de 10 billones de pesos a una tarifa de 0%. También se prevé medidas especiales para los colombianos que durante años no han declarado sus activos en el exterior. Y les permite traer esos activos que habían escondido y pagar un impuesto bastante reducido, que podría ser hasta de un 8.5% del valor de esos activos, frente a un 31% o quizá más que podrían haber tenido que pagar de no haber ocultado. En la austeridad, el gobierno, que planea una supresión de entidades, también pretende reducir gastos de viáticos, arriendos, publicidad, vehículos, limitar la contratación por prestación de servicios y hasta eliminar planes de celulares de funcionarios públicos. Austeridad que no aplicará para órganos autónomos ni para el Ministerio de Defensa. 1.900.000 millones de pesos en un presupuesto de más de 330 billones de pesos. Vale la pena preguntarse realmente si es significativa. En renta de personas naturales, el proyecto utiliza la DIAN a facturar el impuesto no declarado por un contribuyente y proceder a su cobro judicial. Aunque se considera positivo ampliar la base de declarantes, algunos expertos consideran que esto podría ser violatorio del debido proceso. No hay total claridad sobre la eficacia del procedimiento de notificación de la factura del impuesto y la posibilidad que tiene el contribuyente para controvertirla. El recaudo de la tributaria irá, entre otros, para el subsidio a la nómina, que ahora solo aplicará para empresas de hasta 50 trabajadores. España, Reino Unido y Francia no han podido salir de la lista roja del COVID y hoy, a pesar de sus campañas de vacunación, viven un cuarto pico de la pandemia. Colombia baja de su tercer pico, hoy con 378 muertes, pero aquí tampoco se descarta el cuarto. Francia ya empezó a exigir prueba negativa COVID de las últimas 24 horas a todos los no vacunados procedentes de Reino Unido, España, Portugal, Chipre, Grecia y Países Bajos, además de incluir en su lista roja de países por riesgo pandémico a Cuba, Indonesia y Mozambique. España, por ejemplo, registra un acelerado crecimiento de contagios, especialmente entre jóvenes, a quienes todavía no les ha correspondido vacunarse, y tiene alrededor de 8 millones de ciudadanos sometidos a toques de queda. La variante Delta ha alterado los planes de muchos países europeos que habían relajado las medidas anti-COVID y confiaban en un verano con normalidad gracias al rápido avance de la vacunación en gran parte del continente. La OMS indicó que, dada la velocidad en la que la variante Delta se está transmitiendo, es probable que se convierta en la variante dominante a nivel global, como lo fue la Alfa hace unos meses. Según el Colegio Médico de Bogotá, este rebrote también se vivirá en Colombia en los próximos meses, a pesar de que las cifras de contagios y muertos sigan bajando en el país. Colombia sí tiene grandes posibilidades de tener un nuevo pico. En primer lugar, porque todavía hay una gran cantidad de la población susceptible, es decir, el porcentaje de vacunación sigue siendo muy bajo a pesar de que se ha aumentado la velocidad con la que estamos vacunando. En segundo lugar, porque las fronteras están abiertas. La apertura económica que definitivamente tiene un impacto en el número de aglomeraciones, en las interacciones sociales. De acuerdo con el especialista, este rebrote, al igual que en Europa, será con la variante Delta, una versión de coronavirus que es más peligrosa e infecciosa. La posibilidad de que predomine la variante Delta frente a las otras variantes. Insistimos en que hay que hacer un cambio, un giro muy importante en la manera en que estamos enfrentando la pandemia. No podemos seguirnos planteando una normalidad desde una afectación en la salud pública. En Europa ya es la variante Delta la que está enviando a los hospitales a personas más jóvenes, la gran mayoría quienes no han sido vacunados. Y siguen conociéndose consecuencias del COVID para quienes han superado en teoría la infección. Médicos españoles sostienen que además de los problemas respiratorios, gástricos y neurológicos, puede haber problemas de oído. El estudio realizado por el Sistema de Estimulación Neuroauditiva en Barcelona determinó que las personas que han presentado COVID-19, además de tener síntomas olfativos y gustativos, también pueden padecer molestias auditivas como el tinnitus, que se traduce en pérdida de audición o en un tipo de pitido constante en el oído.
Según el estudio, en aquellos casos el daño puede ser producido por infección viral directa, por reacción autoinmune que lleva inflamación o incluso por coágulos que bloquean las pequeñas arterias que van hacia el oído interno. Otro estudio de la Asociación de Otorrinolaringólogos de India revela que los trastornos del oído entre pacientes de COVID-19 cada vez son más frecuentes. El análisis fue diseñado para evaluar el perfil audiológico de 100 casos de leves a moderados de personas afectadas por COVID-19 y se observó sordera o hipoacusia de sonidos de alta frecuencia entre un número significativo de pacientes. Los investigadores señalaron además que las células cocleares que procesan las vibraciones sonoras son particularmente vulnerables a los daños causados por la restricción del oxígeno y el suministro de sangre, dos complicaciones que se han reportado en pacientes hospitalizados con COVID-19. Esta investigación asegura que algunos pacientes pueden quedar con síntomas auditivos residuales como leve dolor de oído, tinnitus y mareos, y que es difícil saber si estos síntomas serán permanentes, ya que aún hay mucha información que se desconoce sobre esta enfermedad. La caída del pelo es un asunto genético e inevitable, lo que indican los indicadores. Jeff Bezos es el dueño de Amazon. Se compró el Washington Post, algunas acciones de Google y un paseo familiar a la órbita de la Tierra. Esto indica que no hay fortuna que pueda comprar un remedio contra la calvicie. Esto es lo que indican los indicadores. Ya es hora de reclamar la devolución del IVA para las personas y familias beneficiadas con el programa del gobierno. Desde esta semana y hasta el 4 de agosto, los beneficiarios de la devolución del IVA podrán reclamar el apoyo económico de 76.000 pesos que corresponde al tercer ciclo de pago. Según el Departamento de Prosperidad Social, se beneficiarán 700.000 hogares más pobres de Familias en Acción y 300.000 de la lista de priorizados del programa Colombia Mayor. Este giro se da por hogar y no por persona y contará con recursos superiores a 211.000 millones de pesos correspondientes a 152.000 millones de pesos para regular el ciclo 3 y más de 59.000 millones de pesos para los cobros acumulados de los ciclos 1 y 2 de 2021 de familias que aún no lo han reclamado. Recuerde que la devolución del IVA no es un programa social, sino un esquema que busca mitigar la regresividad del impuesto y por ello no invalida otras transferencias que usted esté recibiendo a través de entidades financieras. Para saber si usted es beneficiario de este pago, debe ingresar su número de cédula en la página www.devolucioniva.prosperidadsocial.gov.co. Ahora bien, aquellos potenciales beneficiarios que aún no aparezcan pueden presentarse hasta la primera semana de agosto ante direcciones regionales de prosperidad social o ante el enlace municipal para actualizar en el sistema datos de contacto y reportar la novedad. Si cumple con los requisitos, el giro aplicaría para el cuarto ciclo, es decir, para octubre. Recuerde que este tipo de giros no requiere de intermediarios, pagos o inscripciones. No se deje engañar. Los implicados en la bomba contra el ejército en Cúcuta tienen más relaciones cercanas con la fuerza pública que con sus enemigos. Ya regresamos, este es Noticias 1, la red independiente. Bajo la batuta de un neurocirujano al que el asesinado presidente Moïse nombró primer ministro antes de morir, Haití busca su camino a la estabilidad política. Entre tanto, se conocen más detalles de las acciones del comando asesino de colombianos. Ignacio Gómez. Mónica, y el Miami Herald le preguntó al FBI sobre sus relaciones con el exmilitar colombiano Arcángel Pretel, que antes le había colaborado en varios casos contra las FARC, pero aún no recibe respuesta al respecto. La sorpresiva renuncia del ministro Claude Joseph, que asumió el gobierno de Haití tan pronto se conoció el asesinato de Jovenel Moïse, se entiende como el primer paso de Haití para lograr una normalización política. La renuncia se produjo luego de que los embajadores de Canadá, Brasil, Francia, España, la Unión Europea, la OEA y Estados Unidos le pidieran dar paso a Ariel Henry, a quien el mismo Moïse había nombrado primer ministro 2 días antes de su asesinato. Antes de anunciar su dimisión, Joseph ordenó la publicación del decreto de nombramiento de Henry, y este publicó la composición del nuevo gabinete en el que Joseph conserva su cargo como ministro de Relaciones Exteriores. Este insistió en ser ajeno al asesinato del presidente y dijo que su objetivo ahora será coordinar los esfuerzos de 5 agencias extranjeras, una de ellas la policía colombiana, que investigan el crimen en Haití. En la investigación criminal hoy se conoció que hasta la 1 de la mañana y 23 minutos del pasado 7 de julio el presidente estaba vivo e hizo 4 llamadas. En ese momento, según la publicación de hoy en el Miami Herald, le dijo al comisionado de policía:
Están disparando en mi casa. Necesito ayuda ya mismo. Mi vida está en peligro. El mismo diario dio a conocer los detalles de las entrevistas a la escolta presidencial. Según su versión, uno de los colombianos habló con alguien por teléfono para confirmar los rasgos físicos del presidente. Y una vez recibió la información, le levantó la cara y descargó contra él el arma. Su esposa dijo que él murió de inmediato y que ella, herida con sus hijos, salió en su propio carro hacia el hospital. Para las familias de los colombianos capturados, el tema de preocupación son los videos que hace semanas circulan en redes y que muestran las condiciones diferenciales que en la prisión haitiana se evidencian para los colombianos frente al resto de los reclusos. Un capitán retirado de la División de Asalto Aéreo del Ejército habría participado junto con una escolta de la UNP y una vigilante del aeropuerto de Cúcuta en el atentado al helicóptero presidencial del pasado 25 de junio en Cúcuta. Entre los 6 capturados por su presunta participación en el atentado del presidente Duque cuando viajaba en este helicóptero entre Sardinata y Cúcuta, norte de Santander, el pasado 25 de junio, estarían una escolta de la Unidad Nacional de Protección, una empleada de una empresa de seguridad privada que laboraba en el aeropuerto Camilo Daza, un desmovilizador de las FARC, este capitán retirado del Ejército, quien hizo parte de la División de Aviación Asalto Aéreo, y su padre. Hasta el momento, las autoridades habían señalado como responsables de este ataque a disidentes del antiguo Frente 33 de las FARC, como alias John Mechas, y a presuntas células del ELN. Pero llama la atención que ahora sean mencionadas personas que estuvieron relacionadas con entidades de protección y seguridad, como un presunto funcionario de la UNP y el capitán Andrés Fernando Medina Rodríguez, de quien todavía no hay confirmación por parte de organismos ni judiciales ni de seguridad de su participación en el atentado. El capitán Medina conformó unidades operacionales del Ejército en norte de Santander, donde todavía tiene su residencia. En junio de 2015, en desarrollo de una operación contra las FARC cerca del municipio de Teorama, resultó herido junto con otros 11 militares cuando aterrizó este helicóptero Black Hawk que piloteaba en un campo minado. En esa acción también murieron 4 soldados. Noticias 1 también conoció que entre los capturados por el atentado al helicóptero presidencial están 3 personas conocidas como líderes sociales del barrio La Conquista de la Comuna 6 de Cúcuta, sector desde donde fue impactado el helicóptero presidencial. En las próximas horas, defensores de derechos humanos expedirán comunicados respaldando a esas personas. Vino preparado, que aquí los agarraron fuera de base. La Fiscalía y la Policía intentan establecer si algunos de los capturados por el ataque al helicóptero presidencial están relacionados también con el atentado del pasado 15 de junio a las instalaciones de la Brigada 30, también en Cúcuta, como el capitán Medina, quien conocía perfectamente esas instalaciones, y su padre, de quien se intenta establecer su relación con la camioneta usada en la explosión contra la base militar. El senador Eduardo Pulgar, preso y pendiente de juicio por haber comprado a un juez, no solamente fue enviado por el IMPEC al Atlántico, en donde es casi que político, sino que ahora lo envió a pagar su prisión en las instalaciones del Club Militar del Batallón de Malambo. Esta semana el ex senador de la U, Eduardo Pulgar, fue trasladado de la cárcel La Picota hacia una guarnición militar. Vamos a esperar que la Corte me pregunte, no usted. Gracias. Pulgar fue condenado el pasado 25 de junio por la Corte Suprema a 4 años y 10 meses de prisión tras acogerse a sentencia anticipada y aceptar los delitos de tráfico de influencias y cohecho al intentar sobornar a un juez en 2017. Yo quiero apelar aquí a ver cómo Mientras el ex juez permanece en el exilio y sin trabajo, el IMPEC informó a algunos medios de comunicación que el traslado obedeció a una solicitud de la defensa de Pulgar con el fin de poder estar cerca de sus hijos menores que viven en Barranquilla. Un inconformismo. El hecho tomó por sorpresa a los penalistas, ya que aunque otros condenados como el exministro Andrés Felipe Arias también se encuentran en instalaciones militares, según la Ley 65 de 1993, en estos espacios solo pueden permanecer los integrantes de la fuerza pública que hubiesen cometido delitos. Me acaban de entregar copia del expediente. Los civiles, al máximo beneficio al que tienen derecho es a una celda en casa fiscal de una cárcel corriente. Los servidores y exservidores públicos contarán con pabellones especiales dentro de los establecimientos del orden nacional que así lo requieran. Al no estar ratificada su condena, Pulgar y sus abogados evitaron tener que pasar ante la sala de primera instancia de la Corte por el permiso y así acceder a los privilegios de celda dentro de las instalaciones de la fuerza pública.
Es tiempo para reclamar los pagos del subsidio familiar que las cajas de compensación deben entregar a los trabajadores de ingresos medios y bajos con hijos menores de edad. El subsidio monetario que entregan las cajas de compensación es un beneficio dirigido a los trabajadores de medianos y bajos ingresos que tienen personas a cargo, hijos hasta los 18 años, hermanos huérfanos de padre y madre y padres mayores de 60 años. Presenta un formulario de afiliación tanto del trabajador como sus beneficiarios y presenta pues los documentos que acreditan su grupo familiar. Para el caso de hijos tenemos, por ejemplo, que es el registro civil. También a partir de los 12 años se exige una certificación escolar. En este momento el valor de la cuota mensual de este subsidio monetario es de 39.000 pesos por cada uno de los beneficiarios y cambia en su valor cuando dentro del núcleo familiar de este trabajador hay una persona discapacitada. Hacemos el pago del subsidio especial. Quiere decir que a este beneficiario vamos a pagarle una doble cuota de subsidio todos los meses. En vez de 39.000 pesos, le vamos a pagar 78.000 pesos mensuales. La Superintendencia de Subsidio Familiar es la entidad que determina todos los años el valor de la cuota que las cajas de compensación deben pagar. Menos tráfico y más precaución. Mónica, 2 sentencias de altas cortes prohíben el fracking. Desde el Fondo de Recursos de la Pandemia FOMI. Su sentencia la próxima semana. Que convirtió en imposible su vida en ese país. Germán, las 2 victorias de Galán en sencillo sobre Leonardo Mayer y Juan Ignacio. Se quedó con la camiseta del mejor. Deportación de Mancuso se confirma, capturados no aceptaron ser los... Saber el ritmo al que crecen las cifras de los que están por encima de nosotros. Este es Noticias 1, la red independiente. El billonario Jeff Bezos, su hermano, un astronauta de 82 años y un millonario holandés flotaron hoy en el espacio. A diferencia del anterior vuelo turístico de Virgin Atlantic, el del dueño de Amazon no tenía piloto, sino más bien un plan para superar la atmósfera, flotar sin ella durante 1 minuto y regresar a la Tierra en este paracaídas. Oh, I love it! I love it! Oh, wow. Man, this is different, isn't it? It's a little different. That's incredible. To space. Unbelievable, people. Is it everything you thought it would be? Here, look. Yeah, you just have to wait for it. Who wants a Skittle? Oh, yeah. Come on. With your arm, I'm going to pull you down. All right, see if you can catch this in your mouth. Oliver, status check. Oh, sorry. Blue Control, Oliver, status perfect. Green seat. Oh my God. Nos vemos en las redes sociales y el próximo sábado a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.